Hola, acá hay un video para, como habíamos acordado, resolver los laboratorios que vamos a ir dejando en estructura de datos. Este es el laboratorio número 4, que tiene que ver con el uso de las filas dinámicas, ¿ya? Que es lo que fue lo que vimos en las clases de teoría y que les tocó resolver usando ese código eh, para el laboratorio número 4. Entonces, el enunciado decía que debía considerar la implementación de las filas dinámicas revisadas en clases, que el código se adjuntaba, y considerando que los valores que estaban representados en la fila eran tiempos de atención de los clientes en la fila de un banco. En la fila de un banco. Entonces, cada cliente tiene un tiempo estimado que le va a tomar llevar a cabo el trámite para el cual asista al banco. Se pide construir una función en C que permite responder al siguiente requerimiento: calcular el tiempo que llevó a atender a los n clientes de la fila. En la función principal deberá generar un valor aleatorio llamado n, que está entre 1 y 50, que va a simular los tiempos de a lo más 50 clientes, porque va a depender del valor aleatorio que me dé. Generar una cantidad n de valores aleatorios que representan tiempos de atención de clientes y agregarlos a la fila, con la función que habíamos visto en clase y que está implementada en lo que le pasan como código base. Y se tienen que ir insertando en el orden en el que se van generando. Recuerden que en una fila se aplica el criterio, ¿cierto? O el estándar del FIFO, ¿cierto? La dinámica del FIFO, que es el primero en entrar es el primero en salir. Es decir, como dice ahí, primero en entrar y primero en salir. Genera un valor aleatorio después llamado K, que representa la cantidad de clientes que se están atendidos, y finalmente mostrar en pantalla la cantidad de tiempo total que lleva a atender a los primeros K clientes en la fila. Por ejemplo, suponiendo que el n me dio 13 y que los números aleatorios que se generaron son estos, 14, 4, 7, etc. Y supongamos que después el K es 5, entonces yo debería sumar los tiempos de los primeros 5 clientes, 14, 4, 7, 12 y 4, ¿ya? Que son justamente los tiempos que van a invertir esos primeros 5 clientes. Hay que recordar que yo no puedo atender, en este caso, al cliente que está en la ubicación 2 si primero haber atendido al primero. Y no puedo atender al que está en la ubicación 3 sin haber atendido a los dos anteriores. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es ir tomando la fila, recordando que para sacar un elemento siempre va desde el frente de la fila y yo incorporo por el otro costado, ¿ya? Entonces entran por un lado y salen por el otro. Esa es como la política de inserción. Entran por un lado y salen por el otro. Esa es la regla que tiene la fila. Entonces, si revisamos el código, que fue el mismo que vimos en clase, está la estructura de datos con las definiciones de la fila en sí y la lista de elementos que van a formar parte de esta fila. Lo dijimos en clase, esta no es la única implementación de una fila, pueden haber muchas más. Esa fue con la que nosotros estamos trabajando. Te entregan todas estas operaciones implementadas, que fueron las que vimos en la clase teórica, y la función que te piden es esta de aquí, ¿ya? Entonces acá en el main está solo, está sin nada, ¿ya? Porque lo que me piden es hacer los requerimientos que me pedían en el laboratorio. Primero tengo que generar, dice, un número aleatorio n entre 1 y 50. Entonces, para eso vamos a generar este número aleatorio. Vamos a poner aquí, genera el aleatorio n, ¿ya? Entonces aquí vamos a definir la variable n y le vamos a asignar 1 más rand. Para generar un número aleatorio, una alternativa es usar el rand. El rand me da un número entero y yo aquí voy a generar usando el operador del módulo 50, ¿ya? Entonces aquí tengo un valor aleatorio entre 1 y 50, porque esto me va a dar a lo más 49 aquí, porque si yo divido un número por 50, matemáticamente el resto podría estar entre 0, porque si supongamos que me da 50, o 49, ¿ya? Entonces esta expresión de acá me va a dar un valor entre 0 y 49. Entonces si yo le sumo 1, voy a quedar entre 1 y 50. Entonces ahí está el valor de n generado. Entonces después
necesito hacer un ciclo for, porque voy a tener que generar varios elementos e incorporarlos a la fila. Entonces voy a definir una variable i que voy a partir en 1, ¿cierto? Y que va a ser menor o igual que n. Y aquí tenemos el i más más. Perfecto. Entonces acá tengo que empezar a generar los valores aleatorios que van a ir entre, bueno, da lo mismo en realidad el rango de tiempos, o sea, tendría que ser un número positivo. Y aquí vamos a poner otra variable entera que se va a llamar tiempo. ¿Ya? Entonces le asigno aquí a tiempo, le asigno el valor de 1 más el rand. Y no lo dice el enunciado, pero vamos a pensar que no se podría demorar más allá de 100 minutos. ¿Ya? O sea, nadie podría estar, bueno, sí puede pasar, ¿no? 2 horas. ¿Ya? Hablando que estos son minutos en los que se van a, o el tiempo que podría demorar. Entonces, estamos ahí, tenemos estos números aleatorios, los n números aleatorios, y los voy guardando en la variable tiempo, pero están quedando en la variable. Entonces me piden guardarlos en la fila. Entonces para eso necesito crear la fila primero. Entonces vamos a borrar esto aquí y vamos a poner crea la fila. Y como tengo una función que hace eso, yo voy a declarar mi fila que se va a llamar clientes y le voy a asignar lo que el crear fila me devuelve. Perfecto. Entonces ahí ya tengo mi fila creada y yo lo que necesito ahora es ir incorporando estos elementos dentro de la fila. Entonces clientes va a ser igual a clientes, no, miento, agregar se llama la función, ahí está, y según el prototipo agregar tengo que pasarle la fila y tengo que pasarle el valor que quiero agregar. Entonces aquí pasamos la fila que se llama clientes y el valor que quiero agregar que se llama tiempo. Perfecto, ahí está, se van a ir agregando, sospecho yo, y se van a ir quedando guardados en la fila con este criterio de primero en entrar, primero en salir. O sea, los elementos a medida que se van incorporando van a ir incorporándose por la parte final de la fila, después del último elemento ingresado, que es como que le habíamos dicho, la política que tiene de inserción una fila, una estructura de datos que responde a ese esquema. Entonces, perfecto, ahí estaría. Entonces yo tengo que implementar la función ahora que me están pidiendo, que es esta que aquí me dejaron el prototipo. Entonces voy a tomar esto, lo voy a dejar después del main y aquí está la implementación. Entonces esto me tiene que devolver la suma de los tiempos dado un valor k, aquí le vamos a poner k para que tenga más sentido, o de acuerdo a lo que diga de acuerdo a lo que dice el enunciado, habla de k como valor entero. Entonces aquí necesito tomar la fila de cliente y ver hasta el cliente k cuánto demora la suma de todos los tiempos anteriores. Entonces aquí vamos a tener, como es una suma y son tiempos enteros, entonces vamos a tener la variable suma que va a partir en 0 y yo voy a retornar la suma. Entonces aquí se encuentra el tiempo total de atención. Tengo que empezar a recorrer la fila, ¿ya? Y en la fila yo no puedo acceder a los elementos de manera directa como lo hago en un arreglo, por ejemplo, sino que tiene que ser secuencial y tiene que ser siempre tiene que salir por un lado, por el principio, ¿ya? El primer elemento es el primero que se ingresó, el primer elemento en que sale. Entonces yo necesito que este valor k, o sea, estamos asumiendo que este valor k va a ser un valor dentro del rango de 1 y n, ya eso me voy a encargar de afuera de generarlo, porque en realidad cuando generé el aleatorio k, voy a hacer que esté dentro de ese rango, para que, no sé, pues si yo tengo 10 clientes, no me pida atender a 15, porque no se va a poder, digo. Entonces, en ese sentido, voy a mirar la fila, o la lista de clientes, desde el punto de vista de llegar hasta el valor k. Entonces voy a definir aquí una variable que se llama actual. Aquí le voy a dar un 1. ¿Por qué? Porque voy a partir por el primer cliente. Entonces mientras este valor actual sea menor que k, entonces significa que son los anteriores a. Entonces si yo quiero atender al cliente que está en la ubicación 5, entonces voy a tener que atender al 1, al 2, al 3 y al 4.
y lo que me vaya a demorar va a ser la suma de todos esos tiempos, ya, hasta llegar al número 5. Entonces, el actual, aquí voy a decir que es que la suma va a ser igual la suma más, tengo que incluir el tiempo del cliente que estoy mirando en este momento. Los clientes están en la fila, entonces si yo ocupo el ver frente y le paso la fila, según lo que vimos en la clase teórica, el ver frente me informa de cuál es el elemento que está al frente en la fila, sin extraerlo, solo me dice cuál es, ¿ya? Entonces, ese valor, ese numerito, que ya lo vimos en la implementación, me devuelve el número entero que está dentro de ese nodo. Una vez que lo sumé, lo voy a extraer. Entonces, clientes va a ser igual a clientes a extraer desde la tabla clientes. Entonces aquí estoy sacando el elemento. Y obviamente voy a tener que aumentar el actual porque voy a pasar al otro valor. Entonces, el actual va a pasar 1 porque ya voy a haber procesado al cliente actual. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Luego de eso voy a devolver el valor de la variable suma. Pareciera ser que es lo que necesito hacer. Tengo que probarlo. Siempre cuando yo hago o implemento algo, uno dice, no, sí está bien. ¿Ya? Internamente dice, sí, la lógica está bien. Pero de ahí a la ejecución es distinto. Muchas veces por una cuestión más de error lógico, las cosas no funcionan como esperamos. Entonces vamos a probarla ahora, así como en la primera instancia. Entonces aquí ahora vamos a generar el valor de K, porque se supone que en este punto yo tengo ya la lista creada. Entonces genera el aleatorio K. Entonces aquí tenemos que vamos a definir aquí el K, aquí, y K va a estar entre un valor, entre 1, ¿cierto? Y el N. Entonces así me aseguro de que no me vaya a dar un valor K mayor a N. Entonces a lo más me va a dar N. Y eso significa que tengo que sumar todos los tiempos anteriores. Entonces ahora vamos a imprimir lo que me va a devolver la función. Entonces vamos a decir ¿qué texto podemos poner? Estoy mirando aquí. Ya, vamos a poner esto, tiempo en atender, tiempo necesario para en atender porcentaje de clientes es porcentaje de y somos eso. Entonces aquí tenemos K y luego vamos a llamar a la función aquí que se llama tiempo total de atención. Aquí está, se pega, y el tiempo total de atención le tengo que pasar dos parámetros, que es la fila que se llama clientes y el valor de K. Entonces ahí estamos, vamos a guardar y vamos a ir a compilar. gcc menos wall para que no me saque los warnings, menos o, entonces vamos a poner L4 nomás le voy a llamar, y el código fuente es 620435 L4 solución. Ya. No hay nada malo en términos de sentencias, y miro, aquí está mi L4 ejecutable, entonces /L4. Entonces me dice, el tiempo necesario en atender a los 6 clientes es 287. No tengo idea si efectivamente es lo que necesito. ¿Ya? O sea, en realidad no sabemos qué hay en la fila. Entonces, vamos a ir imprimiendo el elemento. Vamos aquí, a medida que lo vamos generando, vamos a ir imprimiendo, para que así yo pueda saber efectivamente qué está incorporándose a la fila. Entonces aquí, una vez que, solo para pesquisar que efectivamente lo que me está devolviendo es lo correcto, entonces tiempo de atención, no le voy a poner los tildes porque después si lo quiero pasar a otro lado me va a quedar un poco extraño, agregado a la fila. Entonces aquí vamos a soltarnos una línea y vamos a poner tiempo. Entonces ahora me va a ir diciendo qué es lo que está agregando.
Ya, me va diciendo qué es lo que está agregando y yo voy a poder después checar que si me dijo 287 efectivamente son la suma de los 5 anteriores, o 6, en realidad son 5 porque no le puse el igual al ciclo, clientes que están presentes en la fila. Entonces voy a ir aquí, vuelvo a compilar y ejecuto. Entonces aquí puedo checar que los tiempos me dio un n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón. Y me dio un k igual a 6. Entonces significa que debo sumar aquí el 50 más el 74 más el 59 más el 31. ¿Ya? Porque dije, según el ciclo que tengo aquí, hasta el cliente anterior al que quiero, es decir, 6, debería haber sumado estos 5 que están aquí, 3, 4, 5. Entonces si yo sumo todos esos valores debería darme 287 minutos. No me piden el promedio, no me piden cuánto me voy a demorar entre todos, eso es la suma de todos. Si el primero demora 50, el segundo 74, el tercero 59, etc., debería calcular eso. Entonces voy a ir a sumar aquí, voy a hacer la planilla, si efectivamente eso es verdad. Vamos a llenar aquí una planillita donde vamos a poner los valores que me fue dando. Que ponemos 50, pues sumarlo mentalmente. 74, después venía un 59, después venía un 31, después venía un 73 y creo que debería sumar hasta ahí nomás, porque nosotros le pusimos un ciclo, o sea, una condición de que sea menor, no menor o igual. Entonces ahí está, y me da 287, efectivamente. Entonces, ojo que ahí, según el enunciado, aquí el x, o sea, perdón, si el k era 5, incluía el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Incluía ese tiempo. ¿Ya? Entonces, atender a los 5 primeros clientes. Aquí yo estoy sumando solamente hasta el K-1. Ya, si miro aquí y miramos el ciclo de aquí, aquí es K-1. Entonces, si soy estricta a lo que dice el enunciado, porque según el ejemplo tiene que considerar el elemento K, entonces pongo un igual y aquí vuelvo a ejecutar. Lo más probable es que me dé los mismos valores, porque no estoy generando otra semilla, pero ahí me sirve para comprobar. Después del 73, que es lo que teníamos, me va a generar un, voy a mover esto para acá, ahí, aquí venía un 73, un 45. Entonces aquí voy a sumar hasta el A7 y me da nada, porque me equivoqué. Suma de estos valores que están aquí. Perfecto. Ahí me da 332, que es justamente lo que me está devolviendo. Entonces, ¿cuál era la gracia aquí? Que yo tenía que recorrer la fila hasta que llegase al elemento K. ¿Ya? Y eso lo hago sacando los elementos de la fila. Recordar siempre que si yo quiero procesar hasta el quinto elemento, tengo que pasar por los 4 anteriores. Ese es el criterio de una fila. En una fila yo no puedo ir directo al 5. Ya tengo que pasar por todo lo anterior, sea lo que quiero hacer con el elemento. En este caso sumé los tiempos. Me pudieran pedir cualquier otra cosa. Ya, si me piden el promedio, por ejemplo, voy a tomar la suma y la voy a dividir por K. Entonces ahí voy a saber en promedio cuánto demoré en atender a esos K clientes. ¿Ya? Todo depende de lo que me estén pidiendo. En este caso solo me estaban pidiendo que contabilizara el tiempo total de atender a los primeros K clientes de la lista. Aquí hay una estrategia que el valor de K nunca se va a salir del rango. Es decir, nunca me va a dar 0, por ejemplo, nunca me va a dar un valor superior a n, porque como está la fórmula ahí, jamás va a pasar eso. ¿Ya? Si me pidieran ingresarlo desde teclado, tendría que hacer las validaciones correspondientes de que ese valor K no superara el valor de n, para que aquí no caiga en extraer cosas y caer en punteros nulos, porque en algún momento la fila va a quedar vacía. ¿Ya? Y aquí se pueden hacer un montón de cosas más. Puedo yo considerar ahora cuántos clientes me quedaron por atender, cuánto tiempo voy a demorar en atender a los que vienen, un montón de factores más que puedo ir incluyendo bajo la misma problemática. Así que eso espero que si no lograron terminar el laboratorio puedan comenzar a mirar ahora cómo pudo haberse solucionado. Y como les digo, piensen en alguna otra jugada que yo pudiera tener
en términos de la estructura de datos que tienen. Preocúpense de entender cómo funcionan los punteros, esta estructura básica que nosotros tenemos, ¿ya? No es la única forma de representar una fila, lo hemos mencionado, pero es la con la que estamos trabajando y con la que nos vamos a mantener, por lo menos para este laboratorio y los ejercicios que vayan a seguir para prepararnos para la prueba. Eso es. Un gusto como siempre y nos estamos viendo ahí en algún momento en otro video o en clases. Que estén muy bien. Adiós.